Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? A los abogados que ya están ahorita apenas haciendo aparición dentro de esta conferencia virtual del Zoom. Eh, Vamos a hacer un tiempito nada más en lo que se siguen conectando unos compañeritos por ahí a nuestra conferencia. Y bueno, de antemano, bueno, déjenme darles la bienvenida muy cordial a que se encuentren en esta tarde para estar ahora sí nutriéndonos de una gran personalidad, como es un juez de primera instancia civil en cuestión que está él en Guatemala. Bueno, pues ahora sí que qué bueno que gracias a estas redes sociales y a estas nuevas tecnologías, pues podemos también tener conferencias muy nutridas, muy importantes por lo que se viene en nuestro Tribunal Superior de Justicia, que es los juicios orales familiares, lo que todavía no lo tenemos, únicamente tenemos los juicios orales en materia mercantil. Y bueno, pues para que vayamos empezando a saber qué es los juicios orales familiares, cuáles son, en este caso, lo que se dedica el oral familiar, ¿sí? ¿Cuántos vamos ahorita ya? Ya estamos más o menos. Oh, perfecto, con estas personas entramos. Bueno, en este momento les comento, el licenciado, maestro, doctor Heiser Ismael Pérez Domínguez es juez de primera instancia civil económico en la ciudad de Guatemala. Estamos ahora sí que con un gran personaje en el cual tiene méritos académicos como doctorado en Derecho Penal y Ciencias Criminalísticas. Asimismo, tiene doctorado en Administración de Justicia, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, doctorado en Derecho de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, tiene maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Mariano Chávez de Guatemala y también tiene la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales con títulos de abogado y notario. Así que es una eminencia jurídica la cual nos va a dar nuestra conferencia virtual y asimismo agradecemos y activamos nuestras cámaras. Por ahí me están diciendo que activemos nuestras cámaras para que podamos irlos identificando y pues también vayamos viendo a todos los que están en este momento con nosotros. Ahora bien, licenciado Heiser, doctor, porque vamos a irnos hasta el fin, doctor Heiser Ismael Pérez Domínguez, muy buenas tardes, en que nos esté usted ahora sí que departiendo su conocimiento y bueno, le doy el micrófono para que usted hable. Muchísimas gracias a todos los que están ahorita ya llegando y están participando en esta conferencia. Gracias. Gracias, muy buena tarde, agradezco muy amable la intención y sobre todo el tema de poder compartir con ustedes. Conozco Veracruz, ha sido un lugar muy bonito y cálido. También en este momento me disculpo por la situación de cambio de horarios. Bien dice que a veces uno tiene el horario y se maneja en el horario de cada país y definitivamente hay un cambio. Pues acá en Guatemala son las 4 de la tarde, yo apenas recién saliendo del trabajo estoy. Entonces, si me ven en el automóvil, porque pensando llegar a la hora de la conferencia que era a las 5 p.m. en Guatemala, en mi mente diría en mi reloj. Entonces, sin embargo, pues veo que por allá ya son las 5 de la tarde, pues bueno, aquí estamos y con el compromiso está. Agradezco la participación de la ley, una gran persona, una gran amiga que siempre estábamos en la lucha de optar por el conocimiento. Me habla sobre el tema de hablar de los juicios orales en materia civil, definitivamente algo muy interesante. Pues también nosotros puedo comentarles que yo también en su momento fui juez de primera instancia de familia, es decir, que sí conozco el tema, ¿verdad? Y contarles que uno de los requisitos esenciales aquí en Guatemala para ser juez de primera instancia de familia se necesita como requisito tener 35 años de edad y aparte de la edad, se necesita contar con núcleo familiar, es decir, que eso adicionalmente los requisitos necesarios y esenciales para poder ser juez, se necesita tener la edad de 35 años y adicionalmente, pues como hago referencia, tener núcleo familiar, es decir, por los temas y la sensibilidad que tiene que tener el juzgador de familia para resolver asuntos de familia. Entonces, contarles que mi experiencia
me tocó estar como juez de primera instancia de familia y conocer asuntos de familia, teniendo la edad mínima, o sea, teniendo una edad menor a la requerida, porque empecé a ser juez de instancia de familia a los 33 años y con otro requisito esencial que era el de tener núcleo familiar, que pues a esta edad que tengo, pues estoy soltero y no, y para empezar diría, como experiencia fundamental, ¿y por qué lo cuento? Porque me envían, porque el Consejo de la Carrera Judicial de Guatemala te envía y te nombra a determinada judicatura, pero no corrobora estos parámetros. Entonces, cuando voy a mi primera judicatura de familia, pues ni conocía los requisitos y mucho menos temas para entrarle a conocer familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empiezo de esta forma? Porque quiero que tengan conocimiento de que al final pues me tocó aprender qué es derecho de familia, me tocó meterme al asunto de tema de familia porque es totalmente distinto a trabajar civil, a trabajar penal, a trabajar laboral, a trabajar niñez y adolescencia, que también es algo bastante delicado, que también fui juez de niñez y adolescencia, pero pero el tema de familia es aún más complejo porque recordemos que dentro de los principios fundamentales y en nuestra constitución política, la República de Guatemala menciona que el núcleo principal y fundamental de la sociedad es la familia. Entonces, todos los asuntos que son sometidos a familia siempre van de la mano de la conciliación. Es decir, que antes de iniciar un proceso como tal, nos vamos al tema de conciliación buscando que la familia se encuentre unida, respetando el principio fundamental que, como bien manifesté, nos rige nuestra constitución, que deberá velar por la integración de la familia. Entonces, por ello es que les hago referencia a la anterior experiencia, en mi caso, ¿verdad? Que sin conocer mayor cosa, pues me mandan a una judicatura, ¿verdad? Y se supone que debería tener una especialización o cumplir con los requisitos que en su momento la ley manda, ¿verdad? Y sin embargo, pues me tocó esta experiencia y ir adquiriendo conocimiento sobre familia, ¿verdad? Entonces, como esta introducción para poder decirles, miren, entonces, ¿con qué solvencia está acá? Pues con esa solvencia que me tocó ser juez y resolver y tener a consideración principios esenciales y fundamentales, tomando como base la protección que nos marca la Constitución y de velar por la unidad e integración de familia. Dentro de esto, pues también hago referencia a que nuestro sistema ha cambiado demasiado en cuanto al hecho de separación de procesos, ¿verdad? Porque ahí tenemos, envié unas diapositivas y pues solicito que en su momento se las hagan llegar a ustedes para que corroboren dichos parámetros, porque con base a ello se establece qué asuntos son los que se deben ventilar en tema de familia o en forma oral. Sí, porque ya que en la mayoría de procesos pues estamos acostumbrados a un tema escrito, pero sin embargo en la actualidad en la ciudad capital propiamente dicha se han modificado las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque se han dividido temas de juicios orales, como por ejemplo, que es la fijación de pensión alimenticia, la disminución o la reducción de pensión alimenticia, el aumento o la extinción de temas de alimentos, ¿verdad? A esto se le ha dado prioridad en la aplicación de juicios orales. Sin embargo, como he hecho referencia y que esta es una novedad acá en Guatemala, pues igual novedad menciono porque no se ha estado manejando ni se maneja a nivel país, sino que únicamente se ha centrado en municipios, en departamentos bastante grandes, específicamente Guatemala, que cambió su sistema, lo empezó a aplicar como el sistema laboral, que fue el primero que se implementó acá en Guatemala en la totalidad de oralización. ¿Por qué? Porque lo penal pues ya lo tenemos oralizado la mayor parte de situaciones, sin embargo, el sistema laboral, que también cambió, un sistema de gestión de despacho, un sistema de gestión informático, entonces cambió todo ese parámetro, ese sistema que se ha estado manejando y lo mismo trataron de hacer actualmente en familia. Y esto lo explico por qué, porque nosotros tenemos como referencia los famosos, o fue mal denominado, divorcio express. Sin embargo, pues sabemos que aún así como están los divorcios voluntarios y los divorcios contenciosos, entonces ahí se hizo esa diferenciación, ¿verdad? De que quien invocaba en el matrimonio express, como se le denominó, pues consiste que puede invocar cualquier causal y puede continuar el proceso.
poder solicitar el divorcio, ¿verdad? Sin embargo, todos los divorcios voluntarios, es decir, donde está el acuerdo de los sujetos procesales y que la intención es ya no la permanencia de la unión del matrimonio, entonces presentan su divorcio voluntario y este en su totalidad va por la vía oral. Y por eso es que hice referencia y enmarqué esta división, porque al momento de la presentación, digamos, de todo proceso, vamos con nuestro escrito, acudimos al juzgado y pues entramos a que se nos señale día y hora para una audiencia, la cual debe ser, pues ya cambia el sistema, como hago referencia, pasa a ser oral. Entonces, todos los divorcios voluntarios, por naturaleza, en la actualidad, son susceptibles a la oralidad, están sujetos a la oralidad. Si existe algún requisito que no se cumple con nuestras disposiciones normativas de conformidad con lo que es todo escrito inicial, por ejemplo, señalar lugar para recibir notificaciones, la identificación, que nosotros lo tenemos contemplado dentro de nuestros artículos 61, 106, 107 y 108 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que regula todos los requisitos esenciales de un escrito inicial. Si estos no fueran, no se cumplieran al momento de presentar el escrito y al momento de señalarse audiencia para celebración de la conciliación, porque hago énfasis que todos los asuntos de familia siempre entran por conciliación, ¿verdad? Porque la intención es no lograr un conflicto en familia, sino que lograr la unión, y en el presente caso, que es el divorcio voluntario, lo que se pretende es que pues que no se separe la familia, sino que se insta, se proponen situaciones o reglas o condiciones, porque para evitar el divorcio, ¿verdad? Y que con ello pues, se pierda el núcleo de la sociedad, un principio fundamental contemplado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, al momento de que se presenta el escrito, no se cumple con los requisitos, le tenían que notificar a uno, le llegaba a su oficina su escrito y dice, subsane o rechace, o se rechaza de plano el escrito por no cumplir, porque no se incorporó el mandato, porque faltó certificaciones de partida de nacimiento, o porque los datos no los nombres no eran idénticos a la certificación de partida de matrimonio, certificación de partida de nacimiento, o no se había dado la adecuada distribución de los bienes, entonces se rechazaba el escrito de entrada, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos una normativa adicional que es la ley de tribunales de familia, y que en su artículo 12, que era muy utilizado por muchos jueces para dar los previos, porque sabemos que tanto en procesal civil y mercantil, en los procesos civiles y mercantiles, pues en nuestro caso nosotros no señalamos previos. Por ejemplo, actualmente que soy juez de primera instancia civil y económico coactivo, si no cumple con los requisitos esenciales de todo escrito, es rechazado de plano por no cumplir con los requisitos. Sin embargo, en materia de familia se utilizaba el artículo 12, que establece funciones discrecionales del juez, y que en esas funciones discrecionales usando el aparecía lo que aparecía algo que se mencionaba previo, los famosos previos, ¿verdad? Entonces, previo a cumplir con la admisión de la demanda que se presentó, cumpla con los siguientes requisitos, y se enumeraban qué requisitos no cumplió, y se les mandaba a notificar, llegaba a la oficina, posteriormente había que hacer el escrito, nuevamente se presentaba y solicitando audiencia para la conciliación y posteriormente el trámite del proceso. Entonces, hablo de esta separación muy esencial. ¿Por qué? Porque como ya hice referencia, se separan competencias y existen juzgados exclusivamente que se dedican a los divorcios voluntarios. Es decir, hay 12 juzgados de familia, y de esos 12 juzgados de familia aparecen 6 juzgados destinados a conocer asuntos exclusivos de divorcios voluntarios. Es decir, que digamos día lunes a partir de las 8:30 a las 9, cada media hora existen los divorcios voluntarios. ¿Cómo se llevan? A viva voz, es decir, la oralidad, el principio de la oralidad aquí totalmente. Entonces presentan el escrito, no cumplió con los requisitos, el día señalado para la audiencia llegan a subsanar, y la subsanación de requisitos se hace en forma oral.
Entonces, debe de una vez, subsanarse, por eso hice la referencia anterior, ¿verdad? Que presentarnos el escrito, comparezca a subsanar. Actualmente no es así. Actualmente viene usted a la audiencia y entra a subsanar los requisitos, porque ya tiene conocimiento del día y hora que se le ha señalado para la celebración de la audiencia, ¿verdad? Entonces, eso es definitivamente una agilización de procesos, una lucha contra la mora judicial en temas de divorcio, fenomenal, ¿verdad? Porque entra uno a conocer de una. Si existe alguna incidencia que deba dilucidarse, de una vez se resuelve en el tema de la audiencia. Otra forma de presentarse, acude usted, no presenta su escrito, comparece en forma oral, hace la solicitud, le tienen que levantar el acta y de una vez le señalan día y hora para su audiencia de divorcio voluntario. Entonces, ¿qué se gana con esto? Definitivamente, celeridad procesal, que es uno de los principios fundamentales con los cuales se ha luchado para evitar la mora judicial. Y asimismo, pues que las personas que hagan soliciten su tutela judicial efectiva no se ven afectadas con el largo plazo de señalar una audiencia y que la intención es separarse porque ya no puede haber una vida en común, entonces se resuelva en forma inmediata. ¿Se debe dictar la resolución de una vez finalizada la audiencia? Sí. Lo que se establece dentro de los principios es, como hago referencia, usted espera cierto tiempo para que se le señale día y hora para el divorcio voluntario, comparece, subsana sus requisitos, entra a conocer, se va a la audiencia de conciliación, que es la primera etapa, ¿verdad? Se les convoca, donde se les insta a las partes, pues que si hay algún problema, de qué naturaleza, exponga a cada uno de los sujetos procesales cuál ha sido la inconveniencia del por qué no vivir en común. Si a pesar de ello, o sea, no quieren continuar con la figura del matrimonio, entonces ya viene el juzgador, da por agotada la vía conciliatoria, entra a la manifestación, cuáles son los medios de prueba que aporta cada uno de los sujetos, hay bienes, a quien le queda a la disposición de los hijos, esto se hace a viva voz. ¿Cuál es el tiempo de convivencia que se tendrá con los hijos? El caso más sencillo es aquellas parejas que no adquirieron bienes, no tuvieron hijos, entonces, bueno, conciliación, no, ya no queremos vivir porque conseguí a alguien más y quiero vivir con esta persona, me siento feliz, y la otra persona, sí, usted quiere continuar más, no, yo no quiero, también conseguí mi pareja, bueno, agotemos la fase conciliatoria, no habiendo fase conciliatoria porque quieren continuar con el proceso, vamos con el proceso. ¿Tuvieron hijos? No, no tuvimos hijos, no procreamos hijos durante el matrimonio. ¿Hay alguna pensión? Porque eso sí también se determina. ¿Hay alguna pensión que necesite la cónyuge para poder subsistir? No, honorable juzgador, con todo el debido respeto, yo cuento ya con cuento con ingresos suficientes para poder subsistir, por lo tanto renuncio al derecho de pensión de alimentos. Aquí sí quiero parar un poquito y hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque esto sí lo tiene que, sí se encuentra normado dentro de nuestro Código Civil, regulado en cuanto a establecer de que la advertencia, ¿verdad?, de que una dama deba renunciar a su pensión. ¿Por qué? Porque es un derecho que ya se encuentra adquirido, es un derecho que le corresponde, es un derecho que está dentro de la propia normativa civil. Entonces hay que hacer esa advertencia y que si está consciente de que va a renunciar a ese extremo. Hecha la advertencia por parte del juzgador, porque esto se hace a viva voz y se solicita que en audio vuelva a ratificar. ¿Ratifica usted que renuncia a su derecho de pensión de alimentos? Manifiesta, sí. Bueno, bueno, entonces hace la observación que queda en audios la ratificación, en audio, que queda la ratificación de la renuncia al derecho de pensión de alimentos. Entonces ahí se agota esa etapa. Bueno, ya no hay hijos, ya hablamos que no hay hijos, hablamos de pensión, queda la pensión, hablamos también, nos toca en relación a bienes, no adquirimos bienes, bueno, no habían ni hijos, ese es el proceso más fácil, digamos, o fácil, porque es el más, agregar el más, no, es el proceso por sí que puedan tener los jueces para conocer, y de una vez tienen que dictar
la sentencia, la resolución donde se declara pues que se deja sin efecto la figura del matrimonio, pues se autoriza el divorcio. Posteriormente, yo una de las cosas que hacía, y la hacía antes de la aplicación del nuevo sistema de la oralidad, es que de una vez estaba dentro de la sentencia que se libraran los oficios respectivos, las certificaciones respectivas, agotado alguna impugnación del plazo, que se ordenara la entrega de las certificaciones para la inscripción en el registro correspondiente, es decir, aquí en Guatemala, el Registro Nacional de Personas, para hacer constar la anotación dentro de la partida de nacimiento, de que con la sentencia de fecha tal, dentro del proceso tal, se daba por finalizado el tema del matrimonio, ¿verdad? Entonces, eso sí lo hacía yo a título personal. Algunos jueces no estaban de acuerdo con ello porque manifestaban que ellos hagan la solicitud, pero ¿por qué ponerlos a un más desgaste? El hecho, si ya está la sentencia, está dicte, y entréguenles de una vez su certificación, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, lo que se está haciendo, pues, esa es la misma naturaleza, ¿verdad? Porque ya no estamos en oral, es solo que se quede debidamente notificada la sentencia, recogen su copia y recogen las certificaciones para posteriormente llevarlas a inscribir al Registro Nacional de Personas Jurídicas. Entonces, tenemos jueces exclusivamente para conocer los divorcios voluntarios. Jueces que se dedican únicamente a ello. Que existe una gran cantidad, sí existe una gran cantidad, y que han pasado, le puedo decirles, años en resolver este tipo de procesos. Haciendo como referencia a este caso, que es el más sencillo, el más fácil, para poder venir y resolver, y que en un momento dado se rompa el vínculo que existe del matrimonio, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, esto se está aplicando en los juzgados de familia en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Como he dicho de referencia, todo queda ingresado en el sistema, todo queda grabado en el sistema. Existen ya salas de audiencia específicamente para conocer esos temas, donde pues cada uno cuenta con todo su equipo de sala de audiencias, que si nos vamos a nivel nacional, ahí viene la pregunta, bueno, ¿esto se aplica a nivel nacional en la actualidad? No, es un proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cuenta con equipo, porque no tenemos los medios, ¿verdad? Que eso es lo que se necesita para que el juez pueda adecuar o tener salas de audiencia para llevar a cabo sus diligencias. Ahora sí, agotando este tema, ¿verdad? Ahora sí vamos a como referencia coloco el ámbito civil. También hay juzgados civiles que en la ciudad capital, sí, mencionamos que los juzgados civiles, que también hay 12 juzgados civiles que conocen procesos civiles y mercantiles, manejan el sistema de oralidad. Ellos, cada juzgado cuenta con su sala de audiencias, y es lo que hago referencia. Se supone que todas las diligencias deben ventilarse en el ámbito oral. ¿Qué es lo que existe en la actualidad? ¿Por qué no se lleva que todas las diligencias deban ventilarse en el ámbito oral? Porque no existe una reforma adecuada al Código Procesal Civil y Mercantil, que es lo que regula los procesos civiles y mercantiles en el ámbito de Guatemala. Entonces, lo que se hace necesario es la aplicación, adecuación de normas que hagan viable la aplicación de la oralización en totalidad dentro del ámbito civil y mercantil. Porque puedo decirles un claro ejemplo. Aunque la Corte de Constitucionalidad, que es nuestro tribunal alto y que mantiene disposiciones o modifica disposiciones de los jueces, por decirlo así, menores, tanto el de salas, primera instancia o de paz, para poder asentar criterios, por el término de ser nuestro proceso escrito, al inicio existe mucho formalismo. Entonces se rechazaban escritos por una coma o por una letra, lo cual ha mencionado la Corte de Constitucionalidad, que por una tilde, por una letra, no es susceptible que se deje una afectación de derechos. Entonces, si bien es cierto los procesos civiles y mercantiles deben y son rigurosos en cuanto deben y son llenos de formalismos, no debe existir el rigorismo, no debe fundamentarse en el rigorismo al decir que pueda no darse acceso a una tutela judicial efectiva
por la limitación o afectación de estas situaciones. Entonces, lo que puede ser susceptible, bueno, entonces si usted se da cuenta de ello, pues ya en la sentencia lo enmienda, o sea, verifica las certificaciones o verifica los documentos y pues al dictar la sentencia, pues usted le cambia el nombre y coloca el nombre que es. Bueno, y si en la sentencia existe ese error, pues está la aclaración. Entonces le presenta el recurso, aclaración, y puede resolverlo, no con ello pretender venir a limitar a un derecho por el excesivo rigorismo de la norma, ¿verdad? Entonces, por eso hago referencia que a pesar de ello existen ciertas disposiciones todavía que afectan y que exigen que el proceso, por su naturaleza que es escrito, se vea afectada los sujetos procesales. Y sin embargo, como menciono, entonces en los juzgados civiles y mercantiles que ya cuentan con audio, pues ya pueden venir y celebrar ciertas diligencias en audio, ¿verdad? Ahora, entonces hacía referencia a excepción de que en la ciudad de Guatemala, pues cuentan con la mayoría de juzgados, pues están en forma oral. Sin embargo, si nos vamos a departamentos, pues por no contar con el equipo, también se necesita una adecuada capacitación, ¿verdad? Porque ya cambian figuras, porque ya tenemos ya dentro del sistema de gestión por audiencias, pues ya contamos con un oficial de audiencias, que es el encargado de estar acompañándonos en cada una de las audiencias, verificación de disco, verificación de sujetos procesales, verificación del acta sucinta. Eso es importante, porque a veces se han ocasionado problemas donde no se logra consignar el audio. ¿Y qué se hace para la recopilación? Pues entonces se sustenta con el acta sucinta. El acta sucinta no es nada más que un resumen de lo que se ventila dentro de la audiencia, y se plasma y se incorpora dentro de autos, ¿verdad? Sin embargo, pues se sabe que todo el contenido de lo diligenciado se conserva en audio. Entonces, por eso, esos también son otros parámetros que se modifican, que sería el oficial de audiencia. Y aún más con ello, pues también las notificaciones ya empezaron a ser electrónicas, ¿verdad? Que cada sujeto procesal necesita o debe señalar del correo electrónico, ¿verdad? Si electrónica se asigna y ahí se le envían las notificaciones. Todo esto genera la situación de cómo poder llegar a cabo y abarcar a todos los lugares que se haga la implementación. ¿Por qué? Porque si todo se vuelve electrónico, todo se vuelve de notificación, pues también las actuaciones deben escanearse. Se escanean y se suben al sistema dentro del proceso, y pues cuando uno verifica y hace la consulta de expedientes, pues todo está escaneado. Hay la mayoría de juzgados a nivel nacional que no cuentan con este sistema, ¿verdad? Entonces, solo son ciertas diligencias que se van a llevar a cabo mediante la vía oral. Se trató de hacer la implementación obligatoria de la notificación en forma electrónica, pero no pudo derivar, esto derivaba a las medidas que se tomaron en relación a la pandemia, ¿verdad? Porque derivado a la pandemia, esto viene a acelerar que todas las audiencias se empiecen a celebrar en forma oral. Sin embargo, pues sacaron una disposición específicamente para los juzgados de familia y civiles y mercantiles que debían, que los sujetos procesales debían señalar casillero electrónico para recibir notificaciones, pero no se puede hacer efectivo mediante solo una circular porque no existe reforma adecuada al Código Procesal Civil y Mercantil ni a las disposiciones en materia de familia. Por lo tanto, esto debe ser a voluntad, es decir, el sujeto procesal con la actuación de buena fe, señalar lugar para recibir notificaciones en el casillero electrónico, pero no se puede hacer mediante una circular emanada de la Corte Suprema de Justicia, que se señale el lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? Entonces, derivado a ese extremo o a ese parámetro, pues se dejó sin efecto y continúan las notificaciones en forma escrita o en su caso quienes señalan lugar o casillero electrónico, ¿verdad? ¿Y por qué hago todo esto? Retroalimentación y explicación de los juzgados, porque estos son los problemas que se van a llevar a cabo cuando se da la implementación de un sistema oral, ¿verdad? Entonces debe haber una congruencia entre la normativa, los protocolos que se necesitan llevar para poder ventilar una audiencia. En la actualidad, pues, como ya hice referencia, sí, en los juzgados de familia en Guatemala, pero en la ciudad continúan sus audiencias orales, ya se da la implementación del Zoom para llevar a cabo las diligencias,
sea, esto sí también ya viene un proceso, la implementación del Zoom, y lo hablo por el tema de pandemia, porque estamos en este momento. Otra situación que se trató de hacer en ciertos juzgados que cuentan con sus audiencias fue la implementación de se me fue el nombre, Mamplas o cuadros de protección de vinil en cada uno de los escritorios, tanto de la parte actora, de la demandada, del juez, y asimismo la utilización de mascarillas y caretas, pero viene el otro problema, ¿verdad? Entonces, cuando trataron de constatar qué constaba en audio, lo que sucedía es que al escuchar el audio no se escuchaba en la totalidad. ¿Por qué? Porque al tener una mámpara, tener una careta, tener una mascarilla, cuando hacían la verificación de audios, ¿qué dijo cada uno? Nada. ¿Cómo se hacía constar? Por eso hice referencia. Algo fundamental a través del acta sucinta que tenía que levantar el oficial de audiencia, ¿verdad? Vamos en el tema de juicios o otros juicios orales que se ventilan en el tema de familia. Hablamos de la fijación, aumento, reducción y extinción de alimentos, ¿verdad? Esos de por sí fijos, oralización. Entonces, ¿cómo se desarrollan las audiencias? Pues primer paso que se debe ventilar es el tema de la conciliación. Conciliación es oral. Posteriormente continuamos con el diligenciamiento de prueba. En este caso, pues considero que en la mayoría de extremos, pues los medios de prueba, convicción que se presentan son similares. Pero lo que quiero hacer hincapié o en el desarrollo de las diligencias para la oralización, definitivamente la declaración de parte se realiza en forma oral, la declaración de testigos se realiza en forma oral, reconocimientos judiciales también se realizan a viva voz, que otros dictámenes de expertos también se realizan a viva voz, como por ejemplo en el tema de reconocimiento el reconocimiento de paternidad. En su momento, pues también es un juicio oral donde el diligenciamiento de la prueba en la mayoría de fases es oral, solo la presentación del escrito. Posteriormente se convoca a los sujetos procesales, se convoca a la parte, porque aquí tenemos una normativa de ley que convoca la prueba de ADN, que se solicita el nombramiento de un experto por parte del INACIF y que se solicita a la parte contra quien se presenta la demanda para poder realizar la extracción de sangre y posteriormente se remite al centro correspondiente y atendiendo al resultado, pues ya se determina si es el padre o no es el padre, ¿verdad? Entonces ese también es otro proceso bastante sencillo, no hay complicación alguna, se realiza a viva voz, sí se realiza a viva voz toda esta diligencia, tanto el nombramiento del experto, la juramentación del experto, la recepción de la prueba, comparecen y pues si se obtiene el dictamen del perito donde establece que hay un match de ADN del 99.99%, pues se establece que sí existe un vínculo de relación de paternidad y se dicta la resolución que corresponde. Entonces también es bastante sencillo, se realiza a viva voz. En la declaración de parte, que es una recepción de prueba, pues al momento del diligenciamiento, esta también se realiza en forma oral. Se convoca día y hora a los sujetos procesales que van a intervenir. En este caso, pues interviene la parte la parte que va a realizar la declaración de parte, siempre cómo llevamos a cabo nuestra diligencia oral de declaración de parte, pues que esa también sí la llevamos a algunos juzgados. Por ejemplo, en mi juzgado civil, pues dentro de los procesales, de los procesos civiles y mercantiles, pues también se llevan en una forma oral. Sin embargo, si bien es cierto, se lleva en una forma oral, cómo se contempla o cómo se graba esa diligencia, no, como no contamos con el sistema de audio específico hasta el momento, entonces como no se cuenta con ese sistema, con el equipo, entonces lo que se hace es, nuevamente existe el acta, ¿verdad? Entonces sí hay que faccionar el acta donde se desarrolla y se contempla todo, ¿verdad? Pero la diferencia de esto es que, a diferencia de esto,
es que no es el acta sucinta, como que si fuera en una audiencia con un equipo con audio, ¿verdad? Entonces, sí se tiene que levantar el acta totalmente, aquellas actas maratónicas, ¿verdad? Donde se hace constar a qué dijo, qué no dijo, a diferencia de que en audio, pues, queda constancia dentro de un disco compacto, la grabación, y posteriormente el acta sucinta, ¿verdad? Como hago referencia, sin embargo, entonces las audiencias se llevan en forma oral, ¿sí? Declaración de parte en forma oral. ¿Cómo es una audiencia de declaración de parte acá? Pues comparecen, ya hice referencia, el juez señala día y hora, el juez entra a la verificación de los sujetos procesales, es parte, es decir, quien verifica si está presente el absolvente, si está presente el articulante, si se hace acompañar de abogados o solo en su caso solo se encuentra quien deberá presentar la declaración de parte, es decir, el articulante, y posteriormente, antes de continuar con el desarrollo de la audiencia, le solicita a la parte de conformidad con lo que establece el artículo 134 del Código Procesal Civil y Mercantil que haga la protesta solemne de ley, es decir, que se le solicita que se ponga de pie, se hace el juramento, ¿verdad? Que prometa bajo juramento decir la verdad, entonces manifestando que sí, pues, y las advertencias. También el juez es siendo él el garante de los derechos, siendo un juez natural, verificando todo el debido proceso, entonces también hace la advertencia respectiva que en caso contrario se le iniciará el procedimiento correspondiente, ¿verdad? Es decir, el proceso penal. Posteriormente ya se procede a poner a disposición la plica. En tema de audiencia, como es a viva voz o es oral, entonces la aplica y tengan cuidado con esto. No sé cómo se maneja en México, pero nosotros, pues ha sucedido lo siguiente. Esa es una de las incidencias que pasan al momento de la aclaración de parte, que eh, pues que en algunos casos las plicas no hacen la consulta de la verificación de los generales de las generales de ley, ¿verdad? Nombre completo, verificación, porque nosotros con nuestro DPI, ¿verdad? Podemos manifestar que no vamos a tener, por ejemplo, en el rostro, ¿verdad? Cambia el documento porque en su caso alguien quiso pasarse por otra persona, no siendo esta persona, por el DPI, porque con el DPI no se podía corroborar. Entonces ya viene uno, hace la verificación de las generales de ley, que al final, pues la ley menciona ese parámetro y ese extremo. Entonces, de preguntar nombre, edad, cuál es el documento de identificación, cuál es el lugar de su residencia o su domicilio. Entonces, estos son generales de ley que muchas veces no se incluyen en la plica, ¿verdad? El pliego de posiciones para dentro de las preguntas, sino que le corresponde al juez hacer esa verificación. Pero si en el caso, imagínense, yo no hubiera hecho la verificación de los datos de esta persona se hubiera hecho pasar por la persona que realmente debería prestar la declaración, ¿verdad? Porque como hago referencia a nuestro de documento de identificación, pues el rostro que tenía, por ejemplo, yo el rostro que tenía cuando tenía 18 años no es el equivalente al que tengo ahora, ¿verdad? Sin embargo, puede que tenga el documento, a pesar de que existe renovación, pero al final siempre cambia uno, ¿verdad? Entonces lo recomendable es hacer esta verificación a pesar de que no se encuentre dentro del pliego de posiciones. Bueno, agotado este tiempo, bueno, y alguien me decía, mire, ¿y usted lo protesta antes o lo protesta después? No, lo protesto desde el inicio, ¿verdad? Porque se tiene que conducir con base a la verdad sobre sus datos generales. Posteriormente traemos la plica de posiciones, ¿verdad? Se trae la plica o el pliego de preguntas que se le van a realizar al articulante, sí, se le va al absolvente, se le van a realizar al absolvente. Y esta es otra de las incidencias que pasa, que se les pasa a la vista, se les pone a la vista de todos los sujetos procesales ahí en ese momento. Bueno, pásele la plica a cada uno de los sujetos procesales. Primero, ¿para qué? Para que verifiquen que la plica se encuentre sellada, es decir, el sobre donde vienen incorporadas las posiciones, que las mismas esté debidamente selladas, no tengan ninguna alteración, y posteriormente va que hagan la verificación número asignado a la plica y del número una audiencia oral al momento de esta diligencia.
Bueno, entonces los sujetos procesales proceden a la verificación de la plica y se la pasan al juez. El juez viene, procede a la apertura frente a todos, apertura el pliego de posiciones, saca las posiciones, procede a la calificación. Me voy a adelantar esto para posteriormente ir aplicando otros extremos dentro de la plica de posiciones, pero finaliza, ¿verdad? Se finaliza el pliego calificar, bueno, y procede a la interrogación. Y de repente, como juez, me doy cuenta que al final la plica que se aperturó, identificada con el sobre en el que viene sellado y con el expediente no es igual. ¿Por qué? Porque uno de los sujetos procesales, bueno, mejor dicho, quien propuso la prueba, cometió un error, identificó mal la plica. Y en ese momento, como estamos a viva voz, solicita la palabra el abogado de la contraparte o el abogado o abogada de la contraparte manifestando. Honorable juzgador, con todo el debido respeto, solicito que la presente diligencia se suspenda. Primer punto, bueno, digamos que se suspende. Segundo punto, honorable juzgador, respetuosamente comparezco a presentar nulidad por vicio de procedimiento porque dentro de la presente diligencia, punto. Esa sería la segunda actuación. Y tercero, honorable juzgador, respetuosamente comparezco a impugnar la presente diligencia toda vez. Y ahí viene. Ahora, entonces, estas son las tres acciones que puedo. Ahora, ¿cuál es la explicación del caso? ¿Por qué genera estas tres posturas o posiciones? Es que en relación, señor juez, quiero manifestarle que tanto la plica no está debidamente identificada con el proceso. Pero, pues si nos ponemos a analizar, se le puso a la vista en el momento procesal oportuno, no hizo ninguna manifestación, consintió la calificación de las posiciones de la plica, no manifestó ni argumentó nada, sino que esperó hasta al último momento. Y dentro de nuestro caso, en el ámbito de la nulidad, que es el recurso que procede por nulidad por vicio procedimiento o nulidad por violación de ley, se establece que, pues si se consiente, diría una aceptación tácita, si usted observó el error y permitió que se llevara a cabo la diligencia, debe continuar con la diligencia, ¿verdad? Entonces, hay quienes han estado en una situación que me manifiestan LIC, pero para mí no es adecuado porque si yo estoy manifestando mi inconformidad, es porque estoy viendo que estoy realizando esa observación. Sí, pero usted tuvo un momento procesal oportuno, que ese momento procesal oportuno fue cuando se le puso a usted, se le dio, mire, aquí está la plica, verifique, ¿hay algún dato? ¿Está de acuerdo para proceder con la misma? Sí, estoy de acuerdo al manifestar, y por eso es que se hace muy esencial como jueces y como abogados que lo que se queda plasmado en audio es muy esencial. ¿Por qué? Porque el juez tiene que ver, está de acuerdo en lo que en cuanto a proceder a la apertura de la plica, está de acuerdo que ya verificó la misma, sí. Bueno, entonces retrotraigamos el audio, escuchemos si realmente usted manifestó algo dentro de ese momento que se le preguntó. No lo manifestó. Bueno, ¿está consciente que aceptó ese extremo? Sí, hizo la verificación. ¿Tuvo ese momento procesal oportuno para realizarlo dentro de la audiencia? Sí. ¿Por qué lo consintió? Pues es que hasta ahora quise hacerlo ver. No, pues ahí ya es un momento para mí. Soy del criterio que ya precluyó, son etapas del proceso que van precluyendo y se van agotando, y sin embargo y aún así van quedando en audio debidamente manifestadas. Al momento de decir acepta, continuamos con el diligenciamiento, sí, continuamos con el diligenciamiento, ¿verdad? Entonces presenta en el caso, ¿verdad? Presentan nulidad, pues no es viable dependiendo qué tipo de proceso. Si estamos en el juicio oral de fijación, aumento, reducción, sí se establece que como por ser juicio oral, las nulidades deben resolverse al mismo momento, ¿verdad? Entonces continuamos con, bueno, entonces entremos a conocer la nulidad del proceso o resolver en todo caso, se admite para su trámite o se deniega por la misma por ser improcedente, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues debe resolverse dicha situación porque es un juicio oral, ¿verdad? En los otros procesos no es viable porque la nulidad tendría que presentarla en forma escrita, por eso menciono la diferenciación en cuanto a la tramitación de un juicio normal en forma escrita, a pesar de que se lleva a cabo la audiencia de declaración de parte a viva voz, es decir, audiencia en forma oral. Sin embargo, existen diferentes situaciones, como en este caso, ¿verdad? Que la nulidad se deberá presentar en forma escrita
Y en el otro caso, como estamos en el juicio oral, definitivamente presenta la nulidad, le determina a usted si al lugar o no al lugar, si la rechaza, pues no por improcedente, ¿verdad? Y ahí se finaliza y continúa con el trámite. Ah, bueno, entonces comparezco a impugnar la diligencia toda vez que en su momento se está violentando y la misma no debió llevarse a cabo porque no cumplió con los requisitos que establece la ley. ¿Sí? O en su caso, pues solicitar que se suspenda la diligencia, que sería el efecto, ¿verdad? Que no se lleve a cabo la audiencia. Pero ya desarrollada la audiencia y agotado el pliego de oposiciones, para mí considero que no es viable venir, dar trámite o diligenciamiento a alguna situación, por ejemplo, la impugnación solo dice, quiero que se denote mi inconformidad en cuanto al diligenciamiento de la paz, si es la anotación que pretende hacerlo valer en la apelación, pues ahí no hay tanto inconveniente, pero si ya es con la intención de proceder a una diligencia de una nulidad por vicio de procedimiento, pues el juez no fue quien violentó el procedimiento, sino que quien pretende violentar en ese momento es la parte contraria que está argumentando de que pues es que hasta ahora me di cuenta de que la aplica no concordaba con el proceso. No, ahí ya existe una situación de discrepancia, entonces para mí, como hago referencia, esa es mi situación y como en su caso se dio la resolución que no al lugar la misma, toda vez de que había consentido dicho extremo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que esta diligencia de declaración de parte se puede llevar aún a cabo en cualquier fase de, del proceso, hasta aún antes de dictar sentencia, ¿verdad? O en su caso, pues en una apelación, pues nos permite la ley, pues que podamos invocar la declaración de parte, dependiendo también la naturaleza o qué tipo de proceso, ¿verdad? Pueda llevarse la declaración de parte hasta aún en una apelación. Entonces, por eso es que recalco que es muy importante en el tema de audiencias, la verificación de los extremos y la manifestación de consentimiento de fases del proceso, porque de una vez uno acepta ese error, está consintiendo, ¿verdad? Y así lo menciona nuestra nulidad por vicio procesal, pues consintió, dejó continuar el proceso y no manifestó ninguna inconformidad porque acepta y ya posteriormente no puede hacerlo, es decir, por haber agotado las fases del proceso. Entonces, tomando en consideración ese extremo como incidencia, otra de las incidencias que se dan en el tema de declaración de partes, las famosas interrogantes, que nuestra ley contempla que debe cumplir con ciertos requisitos que deben ser claras, precisas, en sentido afirmativo, versar sobre solo un hecho. Entonces hay unos parámetros, ¿verdad? Pero aquí viene otra situación que cuando se da la oralidad, pues se confunde dentro del proceso escrito si se protestan o se objetan las preguntas. Porque nosotros tenemos dentro del ámbito penal, tenemos completadas las objeciones dentro de las preguntas que se realicen, que las mismas pueden ser señaladas o clasificadas como una pregunta impertinente, sugestiva, sugestiva, capciosa. Entonces existe esa delimitación, pero por muchas veces nuestros abogados mencionan, porque los he tenido en mis audiencias, que al momento de objetar alguna pregunta o estar inconformes, mencionan objeto a la interrogante, no me argumentan del por qué, sino que simplemente me mencionan objeto porque es capciosa, porque es impertinente, porque es sugestiva. Entonces yo solo al inicio cuando me dicen objeto, digo, vamos a ver qué tal para objetar, pero me menciona por ser capciosa, por ser impertinente, por ser sugestiva, y les hago referencia, ahí sí digo, ya, bueno, ya se me perdió, porque tienden a confundir el ámbito penal con el civil, y eso, con el ámbito de familia, ¿verdad? O sea, toda vez exista oralidad, se tiende a confundir este ámbito penal. ¿Por qué? Porque el ámbito penal es el que ha sido por excelencia el primero que se ha tratado de oralizar y posteriormente los demás procesos. Entonces, se manifiesta, ¿verdad? Entonces, objeto porque la pregunta es capciosa, impertinente, y no, entonces se tiene que resolver en la audiencia. Recuerden, todo lo que ustedes soliciten en una audiencia oral debe resolverse y debe notificarse,
Si no le resuelven y no notifican y dicen que al final, no, eso es otra de las cosas, ¿verdad? Así como me presentaron alguna objeción, alguna nulidad, bueno, entonces ya resuelvo yo, por ejemplo, la nulidad no al lugar por ser improcedente y quedan debidamente notificados los sujetos procesales de la presente resolución en la misma audiencia que se está llevando a cabo de conformidad con los artículos, ejemplos, de 60 y 70 del Código Procesal Civil y Mercantil que contempla la regulación de las notificaciones. ¿Alguna otra solicitud, abogado? Entonces ya manifiestan o argumentan, ¿verdad? Pero deben esperar ustedes a que el juez le resuelva y lo debe hacer. Entonces, en el presente caso, me dicen como objeto, las preguntas de las plicas de posiciones presentadas por el articulante, resuelvo. Las objeto, ¿por qué la objeta? Porque es capciosa, subjetiva, impertinente. Pues el presente juzgador, al hacerle el análisis respectivo, procede a resolver la objeción presentada por la parte absolvente, siendo en el presente caso de que de conformidad con lo que establece el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil, las preguntas para poder ser descalificadas o señaladas de no proceder a realizarlas, es que no cumplan con los requisitos que establece el 133, como ya hice referencia, debiendo ser las preguntas claras, precisas, en sentido afirmativo, versar sobre un hecho, hechos controvertidos, y si hubiera el caso de que se preguntara sobre dos hechos, pero tienen que tener relación al mismo. No existe ningún incumplimiento de lo que establece el 132, por lo cual no da lugar a la objeción presentada por el absolvente, por lo cual se resuelve de esa forma y queda debidamente notificada de la presente resolución de conformidad con lo que establece el artículo 60 y 70 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguna otra solicitud, abogado? Y continuamos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que quede claro en este parámetro de declaraciones de parte es en relación a si se realiza objeción o en su caso se realiza protesta, ¿verdad? Porque también tenemos la famosa protesta y sí existe diferencia. ¿Cuándo se utiliza una y otra? Protesta se utiliza cuando un medio de prueba no es debidamente diligenciado, no es debidamente aceptado para su diligenciamiento por parte del juzgador. Es decir, porque esa prueba me sirve, pero el juez dice no. Entonces, protesto. ¿Y por qué protesto? Porque la voy a necesitar para mi apelación, ¿verdad? Entonces, honorable juzgador, con todo el debido respeto, usted no procedió al diligenciamiento de la presente diligencia, procedo a protestar en este momento toda vez. Quiero asentar mi formal protesta toda vez de que es un medio esencial que debe desarrollarse dentro del proceso y por un excesivo formalismo usted, señor juez, no pretende llevar a cabo la diligencia y toda vez que en su momento pues la parte absolvente en su momento manifestó la anuencia de continuar con el diligenciamiento de la aclaración de parte, hizo la verificación de la plica y asimismo continuó y la verificación del proceso, no estuvo en la anuencia de la manifestación de inconformidad o de alguna objeción en relación a la identificación y es hasta este momento que ya se realizó el diligenciamiento de la prueba que usted pretende venir a dejar o que en su momento pretenda venir a dejar sin efecto, por lo tanto procedo a objetar la prueba porque no se lleva a cabo porque en su momento tuvo que hacerlo y ahora usted dice que no la haga a cabo. Momento, toda vez que no se deje llevar a cabo un diligenciamiento de prueba, lo que procede es una protesta. Ahora veamos, en el presente caso, nosotros al calificar las posiciones, es decir, que no cumple con los requisitos del 133, que dice debe ser clara y positiva. Por ejemplo, diga si es cierto que usted ha dejado de pagar pensiones en relación de alimentos en los meses de enero, febrero, marzo, abril. Entonces, puede decir, mire, esta no la voy a dar a cabo porque lo único que pidió era solo enero, febrero y marzo. Los otros meses, pues esos no ni están en las peticiones, sino que hasta en este momento, y esos meses no son hechos controvertidos. Entonces, puedo argumentar, honorable juzgador, procedo a objetar esa pregunta porque no cumple con los requisitos toda vez de que debe versar sobre hechos controvertidos. ¿Y por qué menciona hechos controvertidos? Porque me está mencionando, a mí me está requerimiento de pago enero, febrero, marzo, pero menciona que si yo hasta abril, mayo y junio, entonces esos meses no son controvertidos, entonces ahí procede un tema de una objeción, ¿verdad? Porque no cumple con los requisitos. Por ejemplo, que no, otra de las cosas que debe ser en sentido afirmativo, diga, y que esto sucede mucho aquí en Guatemala, a los abogados, porque me decían, diga si es cierto que usted no paga.
Entonces, o está en sentido afirmativo o está en sentido negativo. Diga si es cierto que usted no. Ahí ya cambió la decisión. Diga si es cierto que usted ha dejado o usted incumplió, pero no al momento. Diga si es cierto y no a la vez. Entonces, ahí hay una confusión, no puede ser clara, precisa o en todo caso sentido afirmativo. Otra de las cosas que se utilizan mucho en las declaraciones de parte para preguntar, y por ejemplo en el tema de matrimonios, que adquirieron bienes. Diga si es cierto que su esposo o ustedes dos adquirieron un bien inmueble identificado bajo la dirección tal y tal. Pero la dirección estamos, pero diga si es cierto y se encuentra inscrito en el registro general de la propiedad. Bajo el número 50, folio 5 del libro 10E de Guatemala. Miren, pero si eso se prueba con una certificación de propiedad, o sea, del registro, pues va a solicitar la certificación. Es fácil. Muchas veces uno ni se recuerda cuál es la inscripción, finca, libro y folio de su terreno, o sea, de su propiedad, de su casa. Y entonces no son preguntas que deban incluirse en un pliego de posiciones para obtener una controversia de hechos. Si pueden acreditarse, y bien nuestro Código Civil establece ese parámetro, son disposiciones que deben acreditarse con documentos, y si son expedidos por un registro público, pues tienen plena certeza jurídica. Sin embargo, pues continúan estos extremos. Pues yo dentro de las clases y dentro de las conferencias que trato de dar, solicito estos extremos. Diga si es cierto que usted contrajo matrimonio con fulano de tal, pero si ahí está la certificación de matrimonio, ¿por qué le tengo que preguntar si es cierto que contrajo matrimonio? Si me presentan la certificación de matrimonio, pues ya está debidamente acreditado el matrimonio. Disculpe. Diga si es cierto que usted procreó 2 hijos con tal fulana o con X dama. Pues si le quiero, y no lo puedo acreditar con una certificación de partida de nacimiento, se me vuelve algo complicado, ¿no? O sea, realizar interrogantes derivadas a que lo puedo acreditar con documentos expedidos, que son expedidos por registros públicos. Entonces, sin embargo, presentan estas interrogantes. Estas definitivamente no son viables, no se deben hacer. Y miren, a veces tienen, y para mí, yo manifiesto siempre, la declaración de parte es un medio de prueba fundamental en el ámbito civil. Sin embargo, mencionan que con documentos se prueba todo en el ámbito civil. No solo con documentos, porque vean tan interesante la declaración de parte que en su momento no comparece. ¿Qué se solicita? Que se declare confueso, es decir, que se tengan por aceptadas todas las posiciones que se realizaron en la plica. Y cuando uno abre la plica como juez, al verificarla, diga si es cierto que contrajo matrimonio. Sí, eso ya lo sé. Diga si es cierto que tiene tales hijos, que tiene un hijo que responde al nombre tal. Sí, aparece la certificación. Diga si tiene otro hijo tal. Sí, aparece en la otra certificación. Diga que si tienen un bien inmueble de propiedad tal. Sí, eso. Pero, ¿y eso? Y si necesito establecer la causal que me genera la opción para solicitar el divorcio. Entonces, ¿de qué me sirven esas 4 interrogantes? Y cuando ahora la aplica, solo esas 4 interrogantes hay. Diga si es cierto que usted devenga tanto. Sí, ya me presentaron el certificado. Y entonces, ¿de qué me sirve la declaración de parte? Entonces, sí es demasiado fundamental la utilización de esta declaración de parte, pero saberla manejar bien. Como he hecho referencia, para mí la declaración de parte es un medio de prueba fundamental y esencial dentro de todos los procesos dentro del ámbito civil, familia y todo, mercantiles también, porque solicitan la declaración de parte, pero sí es un medio de prueba esencial, no solo únicamente la documentación, ¿verdad? Entonces, hablando de las incidencias, como referencia del tema de la declaración de parte en cuanto a cuándo procede una objeción y cuándo procede una protesta. ¿Sí? Bueno, yo siempre trato de dar un lapsus de tiempecito al llegar a la hora, porque a veces también uno estar escuchando, y sobre todo en los temas electrónicos, a veces se distrae por cualquier cosita. Entonces doy un receso de unos 5 minutos, pero no sé qué dicen ustedes. Excelente, muy bien, vamos bien, espero que cualquier duda, cualquier pregunta, van a poder también, va a haber un pequeño tiempo en su momento para que ustedes puedan formularla, y aquí nuestro amigo, el doctor Heiser, nos lo podrá contestar.
quiero hacer una mención en respecto a lo que él manejaba de que no sabía si en Guatemala o en México se manejaban unas ciertas cuestiones de las verificaciones. Quiero comentar que una servidora, allá en Ciudad del Carmen existen los juicios orales familiares, ya están trabajando, cosa que aquí en Veracruz todavía no entran. Pero quiero hacerle mención al doctor Heiser que efectivamente hay una verificación de las partes, verificación de abogados, verificación de registros, y obviamente eso que está manejando, y quiero que lo sepan, lo que ha comentado en cuestión de cómo va lo de los juicios orales familiares es tal cual como lo está comentando el de Guatemala. Obviamente nosotros nos vamos a abocar a los artículos que manejen nuestra constitución, nuestro código de procedimientos civiles, nuestro código civil en su momento de implementación, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque en los juicios orales familiares, de lo que yo ahorita he ido recabando y he tenido que estudiar para próximamente tengo una audiencia en este tema, en cuestión de disminución de pensión, efectivamente se presenta la demanda, te dan el tiempo determinado de los 9 días para contestar y posteriormente inmediatamente te están notificando las audiencias. Ahorita, como él lo manejaba por la cuestión de las medidas de la pandemia, mi notificación fue vía WhatsApp por medio de un actuario, el cual pregunta y dice, ¿usted es la Fulante Abraham? No, pues sí, soy la Fulante. Ok, en este acto dejo constancia por este medio, que es un WhatsApp, en que está usted notificado de la audiencia que se llevará a cabo el día X. En este caso, bueno, va a ser el 27 de octubre de este año. Obviamente, cuando a mí me emplazan emplazan al cliente, ¿no? En este caso por lo de la demanda, en este es una acreción de protección, me da lógicamente el juicio, lo analizo, lo contesto, obviamente a las bases del código que es de Campeche, y inmediatamente tiene un formulario de decir que tiene 3 días para dar la fecha de audiencia. Y efectivamente fui notificada con 3 días de fecha de audiencia para X próximo, ¿no? Que en este caso, bueno, cuando se inició lo de la pandemia, pues obviamente me lo recorren porque ya es de oficio, que inmediatamente como se tuvo que cancelar esa audiencia, que era en marzo, me la pasaron para ahorita, para octubre. Ahora bien, en el formato que se manejan los juicios orales aquí en México, contemplado por el código de lo que es Campeche, ahí mismo te están señalando y te dicen que en el momento que llegas a la audiencia tendrás que tener la identificación, que viene siendo la verificación allá en Guatemala. Tienes que tener un registro en el cual tienes que hacerlo ante el tribunal, como obviamente aquí en Veracruz también lo tenemos, que nos registramos como abogados, ya registrados con un número de folio, ¿sí? Y muy aparte, cuestión que también tienes que poner el RFC, tienes que poner tu número de cédula, y obviamente también tienes que poner los menores, en este caso si se trata que en un asunto alimenticio, no tienes que ponerle los nombres de los menores, tienes que ponerle como cuestión así de reservada nada más las iniciales, por ejemplo, que fuera una menor, me llamo Lorena Rodríguez Díaz, nada más una L.R.D, únicamente. Prohibido poner el nombre porque tache, o sea, son muy minuciosos en esto también. Las identificaciones de las partes como autora, como demandada también, o sea, tienes que especificar, en este caso, si se trata de una persona que trabaja en una cuestión de plataforma, tienes que presentar un escrito en el cual obviamente y en la propia demanda tienes que especificar en un apartado donde dices que la persona trabaja como en plataformas y la cual tiene un tiempo de subir y de bajar, y le informas al juzgado en el cual que darás a conocer los roles de cuando se encuentre en piso, en tierra, para que obviamente la audiencia no choque con que me quieran notificar en un momento que el señor se encuentre arriba de la plataforma. Obviamente para que todo se haga conforme y en tiempo, ¿no? Posteriormente, ya que conteste más, bueno, ya te dan la fecha de la audiencia y ahí es donde vamos obviamente a desahogar esa audiencia, en el cual obviamente te presentas, vamos a presentar las partes, se presenta el abogado defensor, el abogado del voluntario, o sea, y posteriormente, bueno, como lo está manifestando el doctor Heiser, efectivamente todo lo que es la de objetar, protestar y demás, que también obviamente eso se va a llevar a cabo.
Porque se los comento para que también, o sea, no piensen que porque es de Guatemala y lo que está manifestando es de otro país. No, yo estoy redundando en una cuestión de juicios orales familiares aquí en la ciudad, y en este caso es Ciudad del Carmen, Campeche, ¿sí? En el cual, pues, posteriormente les voy a dar también ahora sí que, pues, mi primer juicio oral, y en donde yo ya he estado ahorita interviniendo, ¿verdad? Para darle los más pormenores de cómo nos fue, ¿verdad? Y cómo realmente se vive un juicio oral familiar. Recordemos que los juicios orales familiares también en este contexto México es un acto procesal a través del cual de forma oral y bajo principios democráticos, bajo patrones de igualdad de oportunidades de alegar a ser escuchado, técnicas de ser asistido por un abogado y gozar de un juicio, ¿sí? En estos, como lo es el doctor, igualmente son los juicios que se tramitan como juicios orales, son el divorcio sin inscripción de causa, las acciones de nulidad, la investigación de la paternidad y maternidad, así como el desconocimiento de ambas pérdidas o suspensión de la pérdida o suspensión de la patria potestad, entre otros. He de informar igual que en este caso vamos a poner que haya una audiencia y una de las partes falta, inmediatamente el juez lo que hace es poner unas medidas de apremio, y hay medidas de apremio en las cuales se les da ya sea por cuestión monetaria, y existen medidas de apremio, pues ahora sí que bastante fuertes, porque también hay cuestión de prisión preventiva, dependiendo del asunto que en este caso se maneje, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grosso modo lo que veo en lo que es la cuestión de los juicios orales aquí en México, y obviamente sí les voy a pedir que cualquier duda o cualquier pregunta, o sea, estamos ambos, aquí el doctor, una servidora, bueno, igual, para contestar algunas. Las medidas de apremio, les aclaro, son la multa hasta por 500 veces el salario mínimo diario, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas. Esto es las medidas de apremio aquí en México. Ignoro en Guatemala, ¿verdad? Pero se los hago de su conocimiento para que también lo tengan. Y igualmente, si llegas a faltar, pues obviamente también te multan, pero que ese es con una cuestión monetaria, como se los manifesté. Y en caso de que no puedas asistir por causa de fuerza mayor, tendrás también que notificarlo, por lo menos hacerlo llegar de alguna manera antes de la audiencia, ¿sí? Para que también se tenga el conocimiento del por qué vas a cancelar o a querer suspender cierto procedimiento, porque pues la verdad aquí, si no, se sigue el procedimiento tal cual, sin que la persona, aunque no asista, pero sí va a tener las medidas de apremio. Bueno, seguimos aquí con nuestro doctor Heiser, no sé si ya esté listo para que continúe hablando, y obviamente, bueno, seguiremos refutando entre lo que él habla con lo que es Guatemala y con lo que es los juicios orales de familia aquí en México. Gracias. Gracias, muy acertado. Estoy tratando de ingresar, ya acá llegué a la casa de mi hermana y estoy tratando de ingresar Igualmente agradeceríamos si ponen sus cámaras, por favor, porque también quiero, pues, identificarlos, ¿no? Buenas tardes. Entonces ya me voy a tratar de cambiar a la computadora. No sé si me pueden dar ingreso. Así ya nos vemos un poquito más. Ahí está. Ya te estamos viendo, doctor Kaiser, te escuchamos. Voy a cambiar los datos porque aparecen los de mi hermano. ¿Estamos listos, doctor Kaiser? Listos. Listos. Ya estamos. Ya estamos. Ahora cancelo de este. Aquí estoy. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí estamos. Estamos, no sé si me escuchan. Solo corroborando. Ahí estamos.
Bueno, entonces, continuando con el tema, muy acertada la identificación, muy acertada la adecuación de formularios, eso me parece muy interesante, y sobre todo la notificación actualmente de la aplicación del sistema de WhatsApp. Nosotros en su momento, cuando estuve en el tema del ámbito de penal, lo que realizábamos es hacer la elaboración de un libro, y un libro de registro de llamadas, es decir, para la debida notificación, es decir, a pesar de que se manda la notificación vía electrónica, también se hace un recordatorio vía teléfono y se anota el registro, se llamó a tal número, quién fue el que nos contestó a tal hora, que quedó debidamente notificado de la audiencia programada para tal fecha, ¿verdad? Entonces, muchos juzgados, lo que se ha generado, y la verdad es que es cierto, porque el exceso de trabajo, yo puedo hablar solo el del año pasado, llegué a conocer 6.800 procesos. Entonces, no digamos de los años anteriores. Entonces, todavía venir y asignarle a cada notificador, a cada oficial, que tenga que estar recordándole al abogado de que tiene audiencia, como que también se vuelve algo tedioso, podría decirse, o algo de doble trabajo. Porque, sin embargo, cada abogado sabe su responsabilidad y en su momento sabe también que debe comparecer a determinadas audiencias. Pero, sin embargo, pues en mi juzgado, al que pues, estuve a cargo en ese momento, manifestaron que no había ningún tipo de inconveniente, que estaban en la anuencia de poder venir y en todo caso de poder hacerlo. Entonces, esto me generaba apoyo en el sentido, ahí sí decía, menciono apoyo en el sentido de poder celebrar a cabo y llevar todas las audiencias posibles. ¿Por qué? Porque si recordamos, al momento de programar una audiencia, pues nos genera verificar la agenda, y si en su momento ya estaba y no comparecen los sujetos procesales, no podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, en el tema, algo muy interesante y que quiero mencionar en el tema de los juicios orales que se manifiestan y la aplicación, en el tema de qué pasa si en su momento, por ejemplo, la parte actora, en el caso de una fijación de pensión de alimentos, juicio oral, no llegó la parte demandada, entonces, bueno, no llegó sí, regularmente quien no llega es la parte demandada, hablemos lo que es, en un proceso, generalmente quien no llega es la parte demandada. Entonces, ahí no hay inconveniente porque, bueno, continuamos el proceso en rebeldía y se sigue hasta dictar sentencia. Bueno, entonces comparezcamos. En el siguiente tema, ¿qué pasa si la parte actora no llega? ¿Será que se suspende la audiencia o no se suspende la audiencia? Si estamos en un juicio oral, diría, bueno, suspendemos porque es la parte actora. No, dentro de las disposiciones en el juicio oral establece que si no está la parte actora, la parte demandada puede solicitar la rebeldía de la parte actora y procede con el diligenciamiento de los medios de prueba. Es decir, que se sigue el proceso, ¿verdad? Entonces, muchas veces la parte demandada, o hay abogados que dicen, no vino la parte actora, entonces como no hay ningún interés, vámonos. No, usted solicita la rebeldía y entremos a diligenciar nuestros medios de prueba. ¿Por qué? Porque si la parte actora en su momento manifestó y también voy a hablarles, ahí me recuerdan de hablarles de la fijación de pensión de alimentos y aquí la provisional, y les voy a mencionar cómo se maneja porque ese es bien interesante. El tema y sobre todo en el ámbito oral, que es la aplicación que ustedes van a tener en su momento, ¿verdad? Entonces, nos aparece el tema de que, bueno, como no está, entonces, ¿qué hacemos? Bien, hay que entrar a diligenciar, se solicita la rebeldía y sobre todo el diligenciamiento de pruebas. ¿Por qué? Porque si la parte actora le solicita a usted que le fije 10,000 quetzales o el equivalente, que serían unos 20,000 pesos de pensión de alimentos, y usted solo gana 3,000 pesos. Pero si le están pidiendo 100, bueno, entonces continuamos y que le apliquen 20,000. Como que no, ¿verdad? Entonces, se viene esa discusión y se aportan. Bueno, entonces yo logro comprobar que al final gano 10,000 pesos, pero de esos 10,000 pesos, pues puedo darle 1,500 por todos mis gastos, ¿verdad? Entonces ya acredita que usted paga casa, que paga alimentos o sucesivamente lo que usted pueda pagar, pero así también se hace cuál es la pensión que usted pueda cumplir en su momento, ¿verdad? Pero eso hacen caso omiso y ras. Ahora, ¿qué pasa si está la audiencia y no comparece ninguno de los dos, el actor ni el demandado?
Pues en nuestro sistema no existe una disposición, una normativa que explique qué debe hacerse. Lo único que se realiza es que se manda a archivar y que posteriormente sean los sujetos procesales que vuelvan a solicitar una audiencia o en su caso, pues que continúen el diligenciamiento. Muchos mencionan, pues yo muy oficioso, entonces le señalo una próxima fecha. Pero le está robando el espacio a alguien que sí tiene la intención de llevar el proceso y esa audiencia la puede utilizar alguien más y que realmente va a comparecer. Entonces, como juez de oficio, pues sería muy oficioso, ¿verdad? Para decirle, mire, le señalo audiencia de una vez, comparezcan nuevamente. No. Entonces, mire, le fijo un apercibimiento. Sí, pero, o sea, el proceso es de ustedes, el proceso que tienen que realizar son ustedes. Entonces, yo como juez no puedo venir y decirle, mire, de oficio. Entonces, lo que la mayoría que hace es se archiva y posteriormente se procede a que ellos, si tienen realmente el interés, que comparezcan a solicitar la audiencia correspondiente, ¿verdad? Vamos con el tema para no ir perdiendo tema que estoy en declaración de parte. Diga que se anda perdiendo, anda en otro lado. No, voy en ese orden, ¿verdad? Porque estaba en declaración de parte y ahorita me metí al tema de la fijación, pero es porque esto es importante en el tema de fijación de pensión alimenticia y no sé cómo lo estaban manejando, cómo la van a manejar allá, pero ahora les explico cómo se manejó aquí porque fue un gran conflicto. Establece nuestra normativa que se deberá fijar pensión provisional, atendiendo a lo que solicite. Por ejemplo, aquí en Guatemala le dicen, mire, es que tengo, yo sé que mi esposo gana 10,000 quetzales, entonces le pido 5,000 de pensión alimenticia. Y cuando se va a verificar, ese es el tema ya complejo, ¿eh? Cuando se verifica, resulta que gana el salario mínimo, que son 3,000 y algo. Entonces, así como que, y más comisiones, ¿eh? Pero no llega pero como es primera resolución, el juez resuelve. Se fija pensión provisional atendiendo a la solicitud de la parte actora, 5,000. ¿Y saben qué es lo interesante? Porque nuestra ley de tribunales de familia establece que deberá ser a consideración del juez cuáles son los parámetros para la fijación de pensión provisional. ¿Y cómo hace un juez para determinar cuáles son los parámetros de pensión provisional de alimentos si solo simplemente comparece en el escrito? Solicito que se fije la pensión provisional de 5,000 quetzales porque él devenga 10. ¿De dónde? ¿Cuál es el parámetro? Entonces, en todo escrito inicial, por eso es fundamental al momento de los abogados que en su momento se lleguen a litigar en procesos de familia, que deben acreditarle al juez. Por ejemplo, ¿cuánto gastan en alimentos? Si pagan pensión, si pagan arrendamiento, colegio, educación. Entonces, hacer un parámetro. ¿Y cómo se acredita? Con las facturas, es sencillo. Acredite las facturas de pago que devenga. Por ejemplo, yo le decía a alguien, mire, ¿cómo le voy a fijar a usted pensión provisional si no me da los parámetros que usted gasta? ¿Por qué? Yo en mi caso, como mencioné, no tengo la experiencia de tener hijos, no sé cuánto gasta en comprarle leches, pañales, cuánto gasta en educación, cuánto gasta y como le digo, ni yo, como diría, ni con mi salario, ni yo mismo me puedo mantener ahora con alguien más, no puedo establecer un parámetro. Entonces, ¿cómo le hago con esos extremos? Entonces, es el propio abogado que tiene que asesorar y determinar cuáles son los parámetros que gana. Porque yo le puedo decir, ha tocado en su momento cuando fui juez de paz en el interior del país de Guatemala, donde me tocaba fijar pensión alimenticia de 150 quetzales, el equivalente a 50 quetzales a razón de 3 hijos mensuales. 50 quetzales, pues no come nadie, me diría. Sí, pero esa es la capacidad económica que tiene una persona para poder venir y prestar alimentos. Entonces, al momento de fijar, bueno, le fijamos 5,000 y vean qué interesante acá, porque esa es una pensión provisional durante se desarrolla el proceso. ¿Y qué pasa si le señalamos, estamos hoy a 19 de octubre 2020 y la audiencia para conocer del juicio oral de fijación de pensión alimenticia llega a abril del 2021, digamos 19 de abril del mes 21, ¿qué pasa con esa fijación de alimentos provisional? Él tiene que cumplir con la obligación porque hay una resolución de juez y de aquí hasta el 21 de abril del 2021, él tiene que pagar 5,000 quetzales, aunque él devenga 3,000 quetzales, ejemplo, 3,000 quetzales de pensión alimenticia. Entonces, la normativa establecía, bueno, ¿hay algo que se puede hacer?
¿puedo objetar esa resolución? Me decía, no puedo objetarla porque es una resolución de trámite. ¿Y esa resolución de trámite es susceptible de apelación? No. ¿De revocación puedo presentar? Y se me dicen no al final. Entonces, ¿qué se hace? Existe como nuestra ley del código, la ley del organismo judicial regula un procedimiento que se le denomina incidente. Entonces, el incidente que establece toda cuestión accesoria que no se encuentre contemplada en la ley deberá ventilarse por una situación accesoria. Es decir, un proceso chiquito solo que con otras fases. Sencillo, solo es otras fases en las que se va a ventilar. Entonces se presenta, mire, es que usted no me quiere resolver la fijación de pensión alimenticia con una revocatoria, entonces vámonos al incidente, pues, si yo le voy a demostrar que no puedo cumplir con esa obligación, pero me tiene que dar el trámite. Entonces, ¿y cómo se le denomina ese incidente? Ahí vienen aquellos incidentes, ¿y cómo los denominamos? Pues incidente de reducción a la fijación de pensión provisional decretada en la resolución tal. Y vean qué interesante ustedes, y se los menciono porque eso pasa aquí en Guatemala. Hay jueces de familia que no le dan trámite a ese incidente porque dice que no se encuentra contemplado. Y entonces, ¿qué forma existe para reducir la pensión provisional y yo que tenga que estar obligado? Y es eso en una vía oral. O sea, vean qué interesante porque es vía oral y lo tienen que solicitar y lo tienen que fijar. Entonces, fíjeme la audiencia y entremos al incidente. ¿Y cómo yo le compruebo? Le compruebo con la certificación, le compruebo también con mis gastos, le compruebo con mis medios de prueba. Entremos al incidente y resuelva el incidente. Entonces, al final, redúzcame la pensión provisional. Y vean qué interesante, porque vienen jueces, no admiten para su trámite, continúan el trámite y dictan sentencia. Y vean qué interesante, porque si me estaba fijando provisionalmente 5,000 quetzales, y ahora resulta que sí, ya comprendí que usted no gana 5,000 quetzales. Y entonces lo que puede dar de pensión alimenticia son 1,500. ¿Y qué pasa con la fijación anterior? Y si nos vamos al otro año, ¿qué pasa con esos 5 meses? Tengo que cumplir la obligación y ¿de dónde lo voy a sacar? Y posteriormente dice que cumplió con la obligación, me voy por una negación de asistencia, me ejecutan, me voy a una negación de asistencia económica y ras. Penal, no cumplo con la obligación. Entonces, esto sí es bien interesante y sí quiero que en el tema de juicios orales, eso sí lo van a tener que ver ustedes y lo van a tener que manejar, que sí hay una alternativa y sí puede hacerse y sí se puede traer abajo una fijación de pensión provisional y se puede argumentar y en todo caso puede cambiarse. Ahora, como jueces, recomendación para jueces que al momento de dictar esa sentencia y están verificando que no puede cumplir con esa obligación y ustedes consignan menos de esa cantidad, entonces hagan la observancia de que se logró comprender que a través de los medios de prueba se convenció el juzgador de que en su momento no podía cumplir con esa obligación. Por ello, a partir del mes tanto que empezó la fijación de pensión provisional, se reduce la misma para que quede hasta la fecha de igual manera, pero que cumpla, pues, o sea, ahí sí definitivamente, porque tampoco le puede decir, mira, el niño no comió desde esa fecha para esta fecha, ¿verdad? No, sí, también tuvo la necesidad de alimentos, pero como juez de familia, tengo que velar por ese derecho. Entonces, ¿cuál va a ser ese derecho? Bajémosle la pensión, bueno, empiece a pagar desde esa fecha porque el niño empezó a comer y desde que nace, pues, no hasta este momento. Entonces, eso sí lo tiene que cumplir, no me puedo eximir. Y también señalen dichos extremos. Otra cosa muy interesante que deben hacer los jueces es hacer la debida individualización de cómo condenan en esa sentencia. ¿Por qué? Porque deben establecer los parámetros de fijación de pensión de alimentos. Si los alimentos incluyen educación, gastos médicos, vestuario o no, hagan esos parámetros. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de entrar, y lo comento yo porque me tocó ejecutar sentencias donde establecía 5,000 de pensión, pero adicionalmente alimentos, educación y todo. Pero ¿cuáles son esos montos? ¿De dónde? Si vamos a calificar un título ejecutivo, se establece que debe tener una cantidad líquida exigible y de plazo vencido. ¿Y dónde se establece? ¿A partir de qué fecha él debe cumplir con esa obligación? ¿Desde qué momento o qué tiempo debe cumplir con esa obligación? Y no lo hacen en las sentencias. Y eso genera un gran problema para la persona que solicita los servicios de servicios de justicia. Entonces, todavía venir y decirle, bueno, mire, fíjese que como usted no, como el título no cumple con sus requisitos, vaya al juzgado y solicite una aclaración o una ampliación de la sentencia. ¿Será que no es desgaste para el sujeto que está pidiendo la tutela judicial efectiva? Sí. Para el abogado, para nosotros como abogados, dirían, para el abogado que litiga, pues es otro beneficio porque hay que cobrar por el recurso.
hay honorarios adicionales, ¿no? Pero no, sí, o sea, si lo podemos hacer como jueces, es nuestra responsabilidad, es la gente que nos necesita y está acudiendo a temas de familia. Por eso que menciono, ser juez de familia no es simplemente, soy juez de familia, ya estuvo aquí, soy feliz, no, porque viene una sensibilización y sabe que los niños necesitan comer y pues la señora pues también necesita comer, ¿verdad? Pues si no tiene fondos, ¿de dónde? Entonces también necesita comer, pero y ahí es una situación, una responsabilidad que le corresponde a uno poder realizarla, ¿verdad? Entonces, debe tomarse a consideración estos extremos y parámetros al momento de dictar una sentencia que pueda hacerse efectiva. Por eso es que muchas sentencias no pueden hacerse efectivas. Ahora, otra pregunta que suscitaba aquí, tuvieron problemas los jueces de familia en su momento. Esa fijación de provisión, esa resolución que admite su trámite, la fijación de pensión de alimentos, es una, como si es provisional, eso es un título ejecutivo. Se vuelve título, según temas de la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que se vuelve título ejecutivo siempre y cuando cumpla con los requisitos de un título ejecutivo. ¿Y cuál es el problema? Que solo se establece, se fija la pensión provisional, ejemplo, de 5,000 quetzales. Y posteriormente, cuando uno quiere venir en su momento venir y proceder a reclamarla y la presentan ante el juez, menciona, no es ejecutiva. ¿Y por qué no es ejecutiva? Porque no cumple con los requisitos que establece el artículo, que establece de un título ejecutivo. Por lo tanto, no puede exigirse el cumplimiento de dicha situación en esa obligación en los juicios de fijación de pensión de alimentos. ¿Sí? ¿Vamos bien en este parámetro? Todas esas argumentaciones las encuentran en la diapositiva que ya les envié y ahí están las filiminas para que puedan observarla y cuál es el trámite, ¿verdad? Que es los juicios que se ventilan en el ámbito oral y que también ahí la tienen, ya se las envié por correo y se las mandé por WhatsApp para que ustedes la puedan tener y hacer esa verificación y sobre todo la comprobación, pero sobre todo lo que me interesa es este tema de la fijación de la pensión provisional porque fijo les va a llegar. Y eso va a ser un problema que les va a ocasionar, pero como ustedes ya conocen y ya saben estos lineamientos, poderle solicitar al juez, ¿verdad? Solicitarlo de una manera muy amena, diría, porque a veces hay jueces que se molestan. Mire, ¿usted por qué está me diciendo? Si el juzgador soy yo, si el que conoce soy yo, pero al final somos humanos, pues, o sea, todos aprendemos día a día, cometemos errores, por eso es que existen los medios de impugnación. Dice, ¿y por qué existen los medios de impugnación? ¿Por qué existen los remedios procesales o los recursos? Pues por ello, porque las resoluciones son emanadas de jueces, de personas, y las personas son jueces, entonces son susceptibles a cometer errores, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero para eso está esa situación. Entonces, atendiendo a ello, pues avanzamos con la declaración de parte, tener presente ello, la verificación muy acertada de lo que se realiza, pues nosotros también hacemos la verificación por escrito, pero sin embargo poder comprobar esta verificación, ya que estamos también hablando del tema de la oralización y cómo llevar este medio de prueba, nos vamos a los temas de los juicios civiles. A que diga a la declaración de testimonial, testigos. Nosotros aquí en el Código Procesal Penal, en el 211, tenemos cómo poder establecer la idoneidad de un testigo. Sin embargo, también dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, en ese artículo 148 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que debe verificarse también la idoneidad del testigo y cuáles son esos requisitos que se ventilan o que se deben preguntar, y también no se olviden de que se debe hacer la protesta, ¿verdad? O sea, todas estas verificaciones se dan en el juicio oral. O sea, usted los ve a viva voz, se le pide al testigo que se ponga de pie, que levante su mano, se le hace la protesta de ley. Vean lo interesante que me pasó como experiencia, menciono, ¿verdad? En una mi declaración de testigo, y me dice, mire, pero fíjese que yo soy creyente de Dios, pero un tipo de creencia que en la cual no me permiten ni levantar la mano ni jurarlo, ¿verdad? O sea, yo simplemente tengo que hacer. Bueno, entonces solo manifieste usted que que se va a conducir sobre la verdad, ¿verdad? O sea, cambiarle, a eso también le corresponde al juez en la oralidad, porque los temas aparecen a viva voz y usted tiene que resolver ese momento. Entonces, tiene que decir, mire, en palabras, pues tal vez adaptándolas y mencionar, mire, solo lo que necesito es que usted diga la verdad, pues, y manifieste que va a decir la verdad.
Sí, bueno, sí voy a decir la verdad y listo. O sea, pero usted ya lo hizo y quedó que consta en audios, ¿verdad? Lo interesante es que debe constar en audios, ese es el tema, ¿verdad? Entonces usted tiene que manifestar que diga sí, ¿verdad? O sea, que sí va a conducirse a la verdad. Entonces, hacer esa advertencia y posteriormente las preguntas de ley. Generales de ley, fijo, ¿verdad? Nombre completo, edad, estado civil y generales de ley. Posteriormente, si existe algún tipo de parentesco, si existe algún tipo de interés, si existe, con estos son los parámetros que usted utiliza para determinar si realmente alguien puede declarar, ¿verdad? Un testigo o si tiene algún interés directo, ¿verdad? Esta verificación se hace muy esencial, toda vez porque sirve dentro de los procesos para poder hacer la verificación y que el juez esté consciente de que hay una idoneidad y no idoneidad. Algo que sí no estoy de acuerdo, pero sí lo menciona la ley, es en el tema de que el juez puede venir, y eso sí lo faculta. ¿Para qué lo voy a mencionar? Si está dentro del código, si establece de que el juez pueda venir e interrogar al testigo sobre los hechos. El tema es el siguiente: ¿a quién le corresponde convencer al juez? A los sujetos procesales. Aquí no sería, no es como en penal, ¿verdad? La duda favorece al reo. Aquí la duda de cómo se llama le favorece a la contraparte, ¿verdad? No, aquí en civil, no, aquí en civil, tanto en civil, mercantil y familia, a quien le corresponde es a los sujetos procesales que debe incorporarse y manifestar. Mire, si el juez no se convenció, pues la responsabilidad no es mía, sino que es de los sujetos procesales. Pero, sin embargo, la ley sí lo menciona, hay jueces que utilizan ese tema de venir e interrogar a los testigos para corroborar ciertos extremos. Como yo he hecho referencia, para mí, criterio, no. Ahí tiene usted el testigo, pregúntele, pues, está en los hechos. También deben verificar posteriormente el tema de las preguntas también se califican. Debe usted el pliego de preguntas que debe calificarlas. Si realmente son extremos que le corresponden a hechos, si puede utilizar apoyo. Otra cosa muy interesante. A veces el juez tiene que hacer la advertencia que el testigo puede utilizar material siempre y cuando se haga la consulta. ¿Por qué? Porque nuevamente puedo manifestar qué puede pasar en una declaración, que el testigo agarre una hoja. Mire, señor juez, esto es así porque así pasó, ¿verdad? Pero no, si viene de esa consulta debe realizársele al juez, de usted como quien propone al testigo debe explicarle que si va a utilizar algún apoyo que le solicite en ese momento. Mire, abogado, necesito que le pida permiso al juez, o que, no permiso, pues, sino que le solicite para hacer una adecuada incorporación dentro del proceso, porque sí debe ser una adecuada introducción al proceso de la verificación y utilización de ese documento. ¿Por qué? Porque si usted viene y permite que utilice sin haber autorizado la utilización de ese documento, porque lo menciona la ley, en nuestro caso menciona que deberá autorizársele por parte del juez a la utilización de su documento, es decir, explicarle por qué va a utilizar ese apoyo para poder diligenciar ese medio de prueba, ¿verdad? Entonces, mire, solo para recordarme, porque no sé, o mire, es para explicarle en dónde se encuentra el medio ambiente, los ambientes de la casa, y lo que quiero decir es que si bien es cierto, el terreno nos pertenece a ambos, pero la mitad es un apartamento A y un apartamento B, entonces en el apartamento A va a vivir ella y en el apartamento B voy a vivir yo. Solo como referencia, pues, o decirle no vivir, como son testigos, haciendo de testigos. Bueno, los conozco, ¿por qué? Porque están colindantes a mi casa. Mire, aquí hay un callejón y aquí pasan siempre, yo los miro que van para allá y pues quiero argumentar de que sí viven en pleitos. Pues. O sea, no es posible la convivencia, pues, pero para hacer esa explicación, entonces debe haber autorización por parte del juez. ¿Dónde pasa esto? En la audiencia oral, ¿verdad? La utilización de nuestros medios de prueba, por ejemplo, en el juicio oral, nosotros tenemos la primera audiencia, que se lleva la conciliación y el diligenciamiento de prueba, o si hubieren incidentes, excepciones, de una vez. Excepciones previas deberán resolverse en el mismo momento. Las nulidades, si presentan nulidades, deberán resolverse en el mismo momento, o en su caso se señala audiencia si hubiera necesidad de prueba, ¿verdad? En las excepciones, se abre una segunda audiencia donde se da el diligenciamiento de prueba. Y una tercera etapa, pero es extraordinaria, donde deba llevarse a cabo el diligenciamiento. De lo contrario, de una vez se lleva el diligenciamiento de diligenciamiento de prueba y posteriormente se dicta sentencia dentro del plazo de 5 días. Esas son las fases de nuestro proceso o juicio oral, ¿verdad? Toda la diligencia de prueba debe ser, como advierto,
en forma oral. Estas diligencias que hice referencia, que es declaración de parte, testigos y reconocimiento judicial, pues no hay duda, debe realizarse a viva voz y sobre todo el dictamen de expertos y también en el tema de daños y perjuicios que a veces se invocan medios científicos de prueba y debe comparecer un dictamen de expertos, deben comparecer, ¿verdad? Entonces son esos asuntos esenciales que se deben ventilar en tema de familia y tanto abogados abogadas, jueces, juezas, lo que deben tener presente es que al momento de litigar familia, pues decir, mire, es que a mí no me gusta litigar familia porque es muy complejo. Sí, sí se necesita de mucha sensibilización. Hay que ser muy sensibles, aplicar principios, nos volvemos a jalar el interés superior del niño, nos volvemos a jalar los intereses de la familia, nos volvemos a jalar la protección de la mujer, de la parte más débil. Sí, definitivamente ese es el tema de familia, ¿verdad? Pero no con esto, como hacía una colega que es juez en familia. Mire, es que yo nunca, no, bueno, mejor dicho, trato de no dictar sentencias y la mayor parte de procesos las concilio. Sí, yo le acepto muy bien que traten de conciliar, pero la conciliación no significa, mire pues usted, aquí le están pidiendo 5,000 de fijación de pensión alimenticia. ¿Cuánto dice que usted puede dar? 4,000. Solo puedo darle 1,000. ¿Sabe qué? Acepte 2,500 y ahí finalizamos. Ay, ¿cómo voy a aceptar 2,500 si no puedo cumplir con la obligación de, si solo me estoy asumiendo que voy a cumplir con 1,000? Bueno, o cumple con los 2,500 o le pongo 4,000. Entonces le tocaba a la persona decir, bueno, está bien, pues afirmo. Y posteriormente lo teníamos con ejecución porque no cumplió con la obligación. Y después de la ejecución, proceso penal por negación de asistencia económica. Entonces también no es una, o sea, es conciliación, no coacción, ¿verdad? Entonces tener presente pues que no se puede, ¿verdad? O sea, yo también soy consciente como juez que eso no se puede, o sea, se debe de que medir las consideraciones. Otra de las cosas que nos funcionan en los juicios orales es la famosa utilización de los estudios socioeconómicos. Nosotros pues se manda a hacer el estudio con el equipo, el famoso equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que existe tanto en familia, niñez, adolescentes en conflicto con la ley penal, existe el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y en el tema de familia, pues también contamos con ese equipo multidisciplinario en el cual establece que le realizan estudios socioeconómicos a uno. Entonces la duda estriba aquí, esto va para tema de jueces. Bueno, en el caso de los abogados y abogadas, para que me entiendan el punto que quiero arribar, ¿será que el estudio socioeconómico es vinculante para el juez? Deberá ser vinculante, porque la ley nos establece, sí, deberá hacerse el estudio socioeconómico, es determinar la capacidad económica que tiene cada uno de los sujetos para prestar alimentos, pero ¿será vinculante para el juez? O sea, que tenga la obligación el juez de tomar a consideración ese estudio socioeconómico para dictar sentencia. En mi caso, yo le digo a título personal y otros jueces hemos manifestado en su tema, no es vinculante. ¿Por qué? ¿Por qué no es vinculante? Porque muchas veces a las personas que se les va a practicar el estudio socioeconómico señalan un lugar distinto en el que realmente vivían, acreditan con certificaciones. Por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, trabajan por ventas. Entonces, ¿cómo acreditan? Ah, bueno, solo tienen el salario base. ¿Y qué pasa con las comisiones? Ah, pero como eso no lo acredito y solo presento, mire, pues aquí está mi salario base. Eso lo hacen constar en el estudio socioeconómico. Ay, ¿qué pasa si la otra parte me pasa el reporte? Porque ahí sí diría, la dama es, miren, si alguien es especial para investigar, es la dama ustedes, y sobre todo cuando necesita pasarle pensión, le verifican hasta cuánto le depositan y dónde quedaron los cheques. Entonces le consiguen todos los movimientos de lo que usted ha devengado en concepto de adicionales derivado de sus ventas. Entonces, al final dice, no, es que no es el salario mínimo, honorar el juzgador, el tema del gana más. Sin embargo, yo cuando hago mi estudio socioeconómico, ¿qué me aparece? Me aparece el monto de lo que gano mensual, digamos, el salario base, y con base a ello que el señor juez me fije la pensión. Y si tomo solo como eso, ¿y qué pasa con los demás ingresos que tiene? Sí se hace necesario hacer una ponderación si realmente tomarlo. Yo lo que sí le he tenido y que le he dado a ese estudio socioeconómico es valor referencial.
es una referencia, es decir, cuánto me está demostrando el estudio socioeconómico, cuándo me están presentando la parte demandada y cuánto me está presentando la parte actora. Y con base a ello hago la ponderación. ¿Por qué? Como ya hice referencia. Al juez le corresponde dictar en su momento, digamos, a conciencia, dictar lo que se considere viable y se haga necesario. Pero si bien es cierto, ya manifesté, yo, las condiciones de vida de todos los sujetos no van a ser las mismas. Porque yo le puedo decir, bueno, yo le fijo la pensión en relación a estudio al menor en un colegio, pero hablemos de un colegio que no sea tan el costo elevado. Por ejemplo, en Veracruz, no sé cuál puede ser el mejor colegio que pueda existir y que tenga unas cuotas pues bastante elevadas, pero si no le puedo pagar esta condición económica, porque no me alcanza, pero la señora sí quiere, es decir, mi esposa pretende que yo le pague ahí, pero yo le digo, miren, no gano para pagarle ahí, pero sí le puedo pagar a un colegio menor, un colegio medio, con donde están a mis condiciones. Entonces, ¿cómo hace el juez para determinar esos parámetros, verdad? Por eso es que mencioné al inicio los requisitos esenciales para juez y me pareció muy acertado cuando yo ya aprendí ese tema, es de que sí sea como requisito esencial tener un núcleo de familia. ¿Por qué? Porque uno ya sabe, así como diría, uno ya conoce cuál es la canasta de vida de cada uno de los sujetos y sobre todo de los menores, ¿verdad? Porque yo en este momento, usted me dice, ¿cuál es la canasta de vida de alguien que tiene familia? No sé, porque como ya les hice referencia, ni yo me puedo mantener solito con mi sueldo, porque mi canasta de vida es bastante elevada, no digamos en el canasto de vida de menores, ¿verdad? O sea, para tomar como parámetros o como referencia. Entonces, sí se hace necesario tener ese chip muy esencial para poder dictaminar cómo le fija usted la pensión provisional. Cómo, no digamos, no solo le fija, también le aumenta, le reduce y sobre todo en su momento, pues el caso de extinguir la obligación, pues ya es bastante sencillo, no es tan complicado, ¿verdad? Porque buscar cómo se extingue la obligación, pues la propia ley señala los casos, pero cuando le tenga que fijar, ¿cuánto le va a fijar? ¿Por qué le fijó los 1,000? ¿Por qué le fijó los 1,500? ¿Por qué le fijó los 15? ¿Por qué le fijó los...? Y tocan casos donde toca fijarle hasta 500,000, pero hablamos de familias muy, muy pudientes, ¿verdad? Que sí da la pauta. Como en un caso de mencionar, estaba haciendo referencia en hechos en declaración de parte, ¿verdad? Diga si es cierto que usted actualmente tiene una nueva convivente. Ese no es un hecho controvertido. Ejemplo, ¿verdad? Diga si es cierto que usted se la acaba de llevar de viaje a Cancún y la llevó a Cocobongo y pagó la mejor entrada, que son $100. Diga si es cierto que le acaba de comprar un vehículo. Pues esos no son hechos controvertidos, puedo manifestar yo como juez, entonces las descarto. La otra persona me puede decir, señor juez, usted no puede, o sea, la otra parte me puede decir, una de las partes, objeto las preguntas porque esos no son hechos controvertidos. La otra parte me puede decir, honorable juzgador, sí son hechos controvertidos porque quiero establecer que el nivel económico que tiene actualmente el demandado, si tiene la capacidad para realizar viajes, comprar vehículos, pagar... vacaciones, tiene la capacidad económica para cubrir con las obligaciones que se le está solicitando. Entonces, esos parámetros son muy esenciales. Otra fijación me tocó en su momento, que es algo bien interesante, ¿verdad? Como hago referencia a familias pudientes, donde en su momento, mire, haciendo el equivalente para tomar como referencia, ¿eh? Mire, fíjese que yo tengo gastos, sí, porque a mí me pagan gimnasio, me lo pagan por año. Son 10,000 quetzales. Me paga uñas, me paga salón, me paga deportes, me paga yoga, comida, tengo camioneta, tengo 4 elementos de seguridad a mi cargo. Entonces, pues yo tengo una cantidad de 500,000 quetzales que gasto mensualmente, porque también me paga la casa donde vivo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa ponderación? Porque al final, si tiene esa capacidad económica y la ha tenido siempre, no le puedo decir, mire, ahora que usted ya no está viviendo con ella, pues tampoco va a cubrir con ciertas obligaciones. Entonces, a preguntar, bueno, usted trabaja donde quiere, pero todo esto se va derivando de medios de prueba. Por eso hice muy, muy, muy esencial que no solo basta con los documentos para venir y emitir una resolución dentro de estos juicios. Si se hace necesario tener todos los elementos de convicción en conjunto y sobre todo, tener en conjunto todo el tema de
de declaración de parte, que es muy esencial, ¿verdad? Y que muchas veces los abogados y abogadas dejan por un lado la declaración de parte y declaración de testigos y que son fundamentales. ¿Por qué? Porque es el juez que a viva voz va a poder presenciar y obtener el diligenciamiento de prueba respectivo para poder tener esa convicción para realizarlo, ¿verdad? Aunque en su momento, pues como menciono, pero hice referencia que si no se logra convencer al juez, el juez puede tener un auto para mejor resolver, un auto para mejor fallar, bueno, diligencias posteriores para que se traigan a la vista para poder convencer al juez. ¿Y cuáles van a ser esas diligencias? Bueno, puede ser una declaración de parte, un reconocimiento judicial, una declaración testimonial, pero el juez las puede traer. Que también manifiesto, no estoy muy de acuerdo, porque si en su momento no lograron proponerme todo el medio de prueba y yo tenga que dictar sentencia, tengo que dar sentencia con lo que la parte me propuso, ¿verdad? Entonces son escenarios o son incidencias que en su momento se dan dentro de los juicios orales, ¿verdad? Tomar presente todas las diligencias que deban realizarse o presentarse son del ámbito oral, no hay ninguna situación que no va a hacerse. Y sobre todo recordar que si usted hace su solicitud, que sea el juez que le resuelva en esa misma forma, en forma oral, y que le quede debidamente notificado. Una vez notificado, usted ya puede presentar las acciones en ese momento, como por ejemplo el licenciamiento de una nulidad o posteriormente la presentación de una impugnación, que son situaciones muy interesantes y viables, ¿verdad? En tema ya, para ir finalizando por el tiempo de espacio, es el escenario en el que en la actualidad se están tomando medidas. Definitivamente a ciertos juzgados se les mandó, como les hice referencia, mámparas, caretas, mascarillas. El inconveniente que se encontró, la limitación de espacio también para las personas que deben estar presentes. El inconveniente que se presentó es que al momento de estar hablando y diligenciando prueba o testigos, no se logra escuchar al momento de, solo quien tiene el audio ahí prendido, que no me deja, también a mí me está afectando. Solo, gracias. No sé eso, quién tiene el audio por ahí anda pasando aviones y carros. Ahí estamos. Bueno, entonces el escenario es el siguiente, que no, la mámpara, ni la mascarilla, ni la careta no dejan a escucharse, ¿verdad? Entonces también tengan presente en su momento que al diligenciar estas audiencias quede todo grabado en audio. ¿Por qué? Porque recuerden que toda la diligencia, todo lo que se hace valer queda en audio y eso es lo que ustedes deben posteriormente les sirve tanto para presentar algún recurso, alguna medida de impugnación o en su momento tener la idea de cómo o qué faltó dentro del desarrollo de la audiencia para poder manifestarlo posterior o ir viendo cómo va encaminada la sentencia para tenerlo claro. Las medidas que se han tomado definitivamente es eso. ¿Es un gran reto? Sí, es el gran reto. La utilización de pantallas, fijo, en la actualidad se está utilizando el Zoom para llevar a cabo las audiencias. Ya aquí se empezaron a llevar a cabo las audiencias por penales vía Zoom, que son las primeras que empezaron a funcionar, que también ya tenían las videollamadas. Entonces existe también otro tipo de regulación, que es la presentación de ciertas declaraciones testimoniales videollamada, que es pero en la actualidad pues ha derivado de la pandemia, esto se nos acelera y una adecuada regulación en el tema de que las audiencias sean pues por videollamada y que deban comparecerse. Y sobre todo la verificación de los sujetos procesales que se encuentren presentes y la forma de hacer constar dentro de auto los expedientes respectivos. Pues vamos por ahí finalizando con ello, con esas advertencias y recomendaciones que fueron las que se implementaron y sobre todo si hay alguna duda, alguna inquietud, pues estamos a la orden. Ok. Bueno, chicos, abogados, si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacerle al doctor Heiser, pues estamos en el momento, no únicamente van a ser 10 minutos para preguntas y contestación. Gracias. Levanten la mano para saber quién quiere hacer alguna pregunta. ¿O están todos en el entendido? ¿Nadie? ¿Todo? Hola, buenas tardes. Sí, Lick, yo nada más quiero comentar que sí, todo está muy claro. Gracias, Lick. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
¿Todo bien? Pues creo que el doctor Heiser es una eminencia porque todos lo entendimos perfectamente claro y conciso. Entonces, estamos muy agradecidos con él que nos haya aportado una aportación a la Asociación de Abogados aquí en Veracruz. Y bueno, le tendremos por ahí su reconocimiento y podemos llegar también. ¿Diga? En la casa, un clavo lo puso ahí. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Adelante. 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 Bueno, pues continuamos entonces, pues le agradecemos mucho al doctor Heiser, próximamente le haremos también llegar, vuelva a tener su reconocimiento, agradecemos en el ámbito de juicio oral la conferencia que llevamos virtualmente por juicios orales familiares, y bueno, agradezco a todos los participantes, no se me vayan porque tenemos otra intervención por ahí de unos 15 minutitos, si es que me hacen el favor de aguantar tantito, en donde se encuentra nuestro amigo el licenciado Rogelio, que quiere dar un comentario por ahí. Rogelio Hernández, a la orden para que hables. No me vayas, Heiser, pero adelante. Mucho gusto. Bueno, pues el mensaje básicamente es... Rogelio, no te escuchamos. Perdón, ¿sí ya se escucha mejor, no? Más fuerte, por favor. Sí, a ver, permítanme subirle un poquito aquí al volumen. ¿Ya se escucha mejor? Gracias. Bien, pues la intervención va a ser lo más breve posible. Básicamente se trata de pues, darles un mensaje en el sentido de que de recientes pláticas que tuvimos aquí con la licenciada Rodríguez, pues salió la inquietud de poderles ofrecer un programa de aseguramiento tanto en gastos médicos como en seguro de vida, dado que como tantas otras personas, ustedes son profesionistas independientes y no tienen ningún tipo de prestación. La idea inicialmente pues era poder armar un grupo de tal suerte de que los seguros fueran del menor costo posible. Sin embargo, pues dado que no hay como tal una forma de poder recolectar los pagos a menos de que lo podamos armar de esa manera, lo haríamos en todo caso de manera individual. Actualmente pues tenemos en Mapfre, yo represento a Mapfre, tenemos una serie de productos que se ajustan muy bien a las necesidades de cualquier persona, ¿sí? No se necesita pues disponer de mucho dinero para poder tener ahorita el acceso. Incluso estamos viendo pues la situación tan crítica de las personas que se tienen que atender por COVID en el sector salud, y la verdad es alarmante el número de casos de gente que ha fallecido. Y pues derivado de todo esto, queremos poner a la consideración de ustedes estos productos que manejamos de seguro de vida y de gastos médicos. El de gastos médicos básicamente consiste en una póliza que se puede armar por partes, ¿sí? No necesitamos contratar una póliza muy amplia, sino básicamente lo que vamos a necesitar, ¿sí? Quizás a lo mejor en un futuro, si las condiciones económicas son mejores, bueno, se puede ir ampliando, pero se van armando a través de módulos y eso hace que el costo sea mucho más accesible. Ahorita por razones de tiempo, pues a lo mejor no podemos presentarles un poco más de detalle de en qué consiste, pero sí nos gustaría a lo mejor agendar una segunda reunión de cosa de media hora para poderles presentar bien a detalle lo que es este tipo de póliza. No sé qué me puedan decir al respecto. A ver, compañeros, esto que acaba de comentar el licenciado Rogelio Hernández es un seguro que me están ahora sí que invitando para que si armamos un grupo de 25
abogados, en este caso, bueno, podamos tener un seguro de vida, un seguro por los gastos médicos y obviamente a un costo muy bajos. Me estaba comentando que más o menos, bueno, ahí yo le dije, bueno, manténme más o menos una cotización y me decía que más o menos vamos a hablar que a lo mejor estaríamos aportando 100 pesos mensuales, por decir así, ¿no? Algo así, por eso yo quería que fuera más Rogelio, fueras un poquito más específico en decir, ¿sabes qué? Un grupo de 25 abogados pagarían tal cantidad mensual y obviamente, bueno, hacer la invitación que si se llegara a armar, bueno, a todos sería muy bueno porque pues sabemos que los abogados no contamos con servicio médico, no contamos con esas cuestiones para prevenir algún tipo de funeral o X, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que hice un break en esta plática, interviniendo un poquito y aquí en el tema de la conferencia del doctor Heiser, pero bueno, como él lo dice, bueno, podemos manejar un cierto día para juntarnos y que les explicara bien y se hiciera la cotización y obviamente para que él pudiera determinar las bases, ¿verdad? Sí, pues ahora hacer sí. ejercicios de cotización, de cuánto sale, vemos las edades, etcétera. Y claro, si se junta el grupo, pues sí es más económico, ¿no? Sí, más o menos el costo se abate hasta en un 40, en algunos casos hasta 50% de lo que costaría una póliza en lo individual. Y claro, pues aquí se puede incluir a los dependientes económicos, familia, padres, está abierto, sí, el grupo lo permite. Okay. No sé, ¿proponen alguna fecha para que lo vayamos? Lo vamos a proponer en fecha, vamos a checar ese punto. Les agradezco a todos los participantes que estuvieron en la conferencia virtual. Agradezco al doctor Heiser por su intervención estupenda, magnífica. Como verán, él tiene un gran repertorio dentro de ahora sí, en su currículum. Es juez. Ha sido juez, él maneja mucho los temas penales, los temas mercantiles, los temas familiares. La verdad que está muy joven para tener tanto conocimiento. Si ustedes vieran este currículum que tiene, Dios mío, o sea, ha participado en muchas cuestiones, o sea, doctorados, maestrías, y pues ahora sí que fue una aportación que ofreció para la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, lo cual se le agradece. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos próximamente, seguiremos dando talleres conforme me lo vayan pidiendo y siempre a estar al plus del tiempo en que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias a todos y que pasen muy bonita tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Lee, por hacer lo posible y muchísimas gracias, licenciado Domínguez. Hasta luego. Hasta luego. Muchas bendiciones. Buenas noches.